Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a mi clase de transferencia de masa 2 y en el día de hoy vamos a estar discutiendo los fundamentos de cooling towers. Es decir, vamos al capítulo 7 del libro que se llama Operaciones de humidificación. ¿Y por qué operaciones de humidificación? Porque las torres de enfriamiento se clasifican como operaciones de humidificación porque como vamos a ver, prácticamente estamos enfriando agua, pero humidificando el aire que entra a la torre. ¿Está bien? Así que vamos primero, ¿verdad?, a describir un poco estas operaciones de humidificación, que son varias y son un poco complicadas de analizar porque involucran fenómenos, dos tipos de fenómenos de transporte, no solamente transferencia de masa, pero también transferencia de energía, porque como vamos a aprender, pues hay un enfriamiento del agua, por eso se llama cooling towers, el agua caliente que viene del proceso se va a enfriar en la torre de enfriamiento y también va a haber una transferencia de masa porque parte del agua se evapora y sale por el tope de la columna con el aire que sale bien húmedo. Así que vamos a ver esas dos, ¿verdad? Esos dos fenómenos actuando simultáneamente. Además de esto, ¿verdad? A grandes rasgos, pues prácticamente es una torre en donde usted pone en contacto agua que cae por gravedad desde el tope de la torre, ¿verdad? En contacto con aire que entra por el fondo de la torre y sube para salir por el tope. ¿Está bien? Así que a pesar de que, ¿verdad?, se dan dos fenómenos que es heat transfer y mass transfer, el análisis, a mi punto de vista, es un poco más sencillo porque en la fase líquida no hay gradientes de concentración porque todo es agua y nada más. Así que no tenemos esos gradientes de concentración en la fase líquida. Eh, Vamos entonces a, aparecen imágenes de los Simpsons porque si ven el video de los Simpsons aparecen torres de enfriamiento, ¿verdad? De la planta donde trabajaba Homero. Y realmente yo estaba confundido cuando era niño porque pensaba que humo blanco que yo veía salir por el tope de la torre, pensaba que era nocivo porque era, ¿verdad? Tenía componentes nucleares radioactivos, pero no, es prácticamente una torre de enfriamiento. Así que yo les voy a sugerir que por favor vean este video en YouTube que es bien hermoso. Muestra el funcionamiento de una torre de enfriamiento gigante en una planta nuclear que es operada por ingenieros químicos como usted. Así que vea este video que pueden venir preguntas en el examen referente a cómo funciona una torre o por qué se utilizan torres de enfriamiento en plantas nucleares. Vamos entonces a ver la clasificación de las torres. La primera que aparece es el Niagara Draft Towers. Básicamente se llama de tiro natural porque no vemos ningún tipo de aditamento o ningún equipo mecánico que impulse, ¿verdad?, la entrada del aire, como por ejemplo blowers o vamos a ver ahorita también que hay equipos que inducen la corriente de aire. En este caso, prácticamente es por fuerzas bollantes. Por eso estas torres que usted ve mayormente en las plantas nucleares son bien altas, son, ¿verdad?, una chimenea bien alta y precisamente es para garantizar, ¿verdad?, ese gradiente en densidades que podríamos decir que es la fuerza boyante y lo que hace que el aire cuando entre por el fondo de la torre, vamos a hacer un esquemático aquí, por el fondo de la torre, ¿verdad? Él tiene obviamente porque ese aire es el aire que usted respira, ¿no? El aire que tenemos por ejemplo, en Puerto Rico, con cierta humedad. Tiene una humedad relativa, ¿está bien? Así que, y tiene una temperatura de bulbo húmedo, de bulbo seco, que eso lo vamos a ver más adelante. Y él sube por la torre
mientras el agua obviamente baja por la torre en contacto ellos dos, ¿verdad? Pero entonces nos vamos a dar cuenta que el aire empieza a aumentar su temperatura y nosotros sabemos que la densidad del aire caliente es menor. Por lo tanto, va esa fuerza boyante, ¿verdad? De mayor o menor densidad debido a los cambios de temperatura, es lo que me va a mí a garantizar que haya un flujo de aire continuo hacia arriba. ¿Está bien? Así que es la fuerza boyante la que realmente me ayuda a que haya un flujo de fluido, no ningún blower o una bomba o un compresor que empuja, ¿verdad?, a esa corriente a subir. Así que por eso se conocen como de tiro natural. Ventajas, obviamente usted no necesita, ¿verdad?, ningún equipo mecánico para ayudarla a funcionar, sobre todo al flujo de, ¿verdad?, de aire hacia arriba. Pero desventaja es que, pues, es difícil controlar las condiciones, porque prácticamente depende, ¿verdad?, de las condiciones del ambiente que usted tenga ese día o en ese periodo que esté operando la torre. ¿Está bien? Así que esa sería un poco la desventaja. Hay otro tipo de torres, como vemos aquí, las de tiro forzado, que es la que tenemos en el laboratorio de operaciones unitarias, y usted ve que hay un blower allí, prácticamente empuja aire hacia adentro de la torre. ¿Está bien? Vemos cómo el agua cae tipo regadera, y este prácticamente es un empaque, así como un relleno, así como usted lo veía en las torres de absorción empacadas, pues prácticamente aquí se va a dar cuenta que son como tablones, ¿verdad? Tablones o tablas, pedazos de tablas de madera que se van a aumentar, porque yo lo que quiero es aumentar el área de transferencia entre el líquido y el vapor. Y si todo la tabla se humecta con agua, pues ese contacto entre el líquido y el aire va a ser mucho más. Entonces, como les decía, en este caso, ¿verdad? El blower empuja el aire hacia adentro. El problema de este tipo de torres de enfriamiento, porque ahorita vamos a ver que las de tiro inducido son las que más se usan, sobre todo si usted mira en Google Maps los edificios de Atorrey, usted se va a dar cuenta que los sistemas las cooling towers de los sistemas de refrigeración tienen esos ventiladores arriba, no tienen este blower aquí. Y es porque cuando usted empuja el aire a que entre, usted no lo está obligando a que él vaya directamente straight forward y suba. Él puede formar remolinos, coger cualquier dirección y entonces dañar los gradientes de temperatura y concentración que son bien importantes en una torre de enfriamiento, y por lo tanto la eficiencia de esa torre va a disminuir. Mientras que en las de tiro inducido, como usted ve aquí, en esta imagen aquí, pues aquí arriba hay como un ventilador. Vamos a imaginarnos que es como un extractor que se utiliza en algunos cuartos para retirar aire y controlar así la temperatura. Pues prácticamente eso es lo que hace. En vez de tener un blower en la parte de abajo, lo que hace es que ¿verdad? Tiene como este extractor que, vamos a decirlo así, crea como un vacío, y lo que hace es que el aire cuando entra lo obliga directamente a seguir una dirección completamente vertical y que no se pierda el camino. De esta manera, nosotros podemos controlar mejor la eficiencia de la torre. ¿Cuál es la desventaja? Pues los materiales que usted usa en este tipo de equipos que tiene arriba deben ser de un material que no sea corrosivo, porque todo el tiempo usted va a poner en contacto este aditamento mecánico con aire que sale húmedo, con gran cantidad de humedad, lo cual puede ser corrosivo para ese equipo. Otra ventaja es que usted no ve que tiene blowers o ningún tipo de equipo mecánico al nivel del piso que pudiese ocasionar accidentes con los operarios. Vamos entonces ahora a recordar dos conceptos que usted vio en la clase de balance de materia, que es el wet ball
¿verdad? Primero el dry bulb, perdón, y el wet bulb. Básicamente vemos un termómetro que está desnudo y cuando hablamos de dry bulb temperature es prácticamente la temperatura que mide el termómetro cuando está normal, cuando no tiene nada, ¿verdad? Diferente a lo que tiene un termómetro. Mientras que en wet bulb temperature usted envuelve, ¿verdad? Envuelve el bulbo del termómetro con un paño o un algodón saturado en agua, lleno de agua. ¿Está bien? Y entonces lo pone en contacto con una corriente de aire. Lo pone en contacto con una corriente de aire. ¿Qué va a pasar? Que el agua va a empezar a evaporarse. El agua va a empezar a evaporarse. ¿Está bien? Y entonces va a haber pérdidas de calor y usted va a ver una disminución de temperatura. ¿Está bien? Usted va a ir viendo una disminución de temperatura. ¿Está bien? Pero luego se alcanza el equilibrio. Luego se alcanza el equilibrio, ¿verdad? Porque usted primero va a, a tener evaporación de agua, pero luego si la temperatura baja a una temperatura menor que la del aire, pues usted va a tener un flujo de calor en esta dirección que también va a evaporar agua. Así que cuando el flujo de calor que llega desde el aire hasta el bulbo sea exactamente igual al rate de evaporación del agua, pues usted ya no va a ver cambios de temperatura y vamos a alcanzar el equilibrio. ¿Está bien? Así que eso es lo que se conoce como el wet bulb temperature. ¿Y por qué es bien importante para torres de enfriamiento el wet bulb temperature? Porque esa es la temperatura más baja a la que usted puede enfriar el agua en una torre de enfriamiento. Por ejemplo, si usted tiene una torre de enfriamiento y usted va a usar el aire de hoy de Puerto Rico y la temperatura de wet bulb es 3 grados Celsius, pues difícilmente usted va a poder enfriar el agua que va a salir por la torre a 2 grados Celsius, porque 3 grados Celsius es el límite, es la temperatura mínima a la cual usted puede enfriar el agua en una torre de enfriamiento. ¿Está bien? Así que por eso es bien importante tenerlo en cuenta. Así, está bien, así que aquí está la explicación que ya les di, me avancé un poquito, pero usted con calma puede leerla para entonces comprender mejor el concepto. Está bien, entonces vamos a relacionar o a encontrar la relación entre la humedad relativa del aire y el wet bulb temperature. ¿Está bien? De nuevo, entre la humedad del aire y su temperatura de wet bulb. ¿Está bien? Pues resulta que vamos a pensarlo por 2 minutos. ¿Está bien? Piénselo por 2 minutos. Ok, vamos a suponer dos casos extremos. Vamos a suponer uno donde el aire está totalmente seco y otro donde está, o sea, que la humedad relativa es 0% y otro que está totalmente húmedo donde la humedad relativa es 100%. Aire totalmente húmedo. Así que si este aire está fluyendo y está completamente seco, él está hambriento, digámoslo así, por agua, por vapor de agua. Él puede recibir bastante vapor de agua, así que se va a evaporar un montón, se va a transferir un montón de vapor de agua del trapo húmedo al aire, porque el aire tiene gran capacidad de absorber esa humedad. Y si hay bastante evaporación, pues la temperatura obviamente va a bajar porque hay pérdida de energía, ¿verdad? Así que esa temperatura va a ser bien baja. Vamos entonces al otro caso extremo. Si el aire está 100% húmedo, ya no tiene capacidad para recibir más aire, más agua, perdón. El aire ya no tiene más capacidad para recibir más agua. ¿Cómo cree usted que va a ser este rate de evaporación? Pues ese rate de evaporación va a ser bien bajo y este cambio de temperatura pues va a ser también mínimo, así que usted no va a ver una disminución en la temperatura. Así que ahí vemos la relación entre la temperatura de wet bulb y la humedad relativa del aire. Entre más seco, ¿verdad?
esté el aire más capacidad de recibir vapor de agua y por lo tanto el wet bulb temperature va a ser bien bajo. Si la humedad relativa es bien alta, el aire no va a tener capacidad para absorber más agua, por lo tanto los cambios en la temperatura van a ser mínimos y ese wet bulb temperature va a ser bien alto. Así que allí vemos la relación entre uno y otro. Vamos entonces a definir otras o conceptos que son bien importantes para una torre de enfriamiento, como lo son el approach y el rango. ¿Está bien? Vamos a definir el rango. El rango es prácticamente la diferencia entre la temperatura caliente y fría del agua en la torre. Pues el agua entra caliente y sale fría. O sea que si este es T1 y este es T2, pues el range va a ser T2 menos T1. Y yo como quiero que sea ese rango, que sea bien alto, porque si este número es alto, quiere decir que entró bien caliente y que la enfrié bastante porque T2 es bien pequeña. Así que el rango tiene que ser grande, ¿verdad? O es grande en torres de enfriamiento que operan de una manera bien eficiente. Vamos entonces ahora a la segunda definición, que es approach. ¿Por qué se llama approach? Porque ya nosotros sabemos que hay una temperatura límite, que es la de wet bulb. Vamos a suponer que esa temperatura wet bulb es 2 grados Celsius. Y usted calentó y usted logró enfriar el agua para que saliera por el fondo a 1.5 grados Celsius. ¡Wow! Se aproximó bastante. Así que ese valor de diferencia entre la temperatura de salida de la torre, que es la temperatura cuando ya se enfrió el agua, menos la temperatura de wet bulb, tiene que ser lo más pequeño posible porque yo me quiero aproximar al valor mínimo posible que yo quiero. Por ejemplo, si el wet bulb es 2, pero yo solo enfrié hasta 10 grados Celsius, pues ese número es bien grande. Eso quiere decir que tenía capacidad para poder enfriarla hasta 2 y solo la pude enfriar hasta 10. No estoy aprovechando la eficiencia al máximo, la eficiencia o la capacidad de esa torre. Así que mientras el rango tiene que ser bien grande, pues el approach, lo más recomendable es que sea lo más pequeño posible porque yo me quiero acercar a la temperatura límite de enfriamiento. Si yo no me acerco a esa temperatura y quedo lejos de esa temperatura, quiere decir que no estoy aprovechando al máximo la eficiencia de la torre bajo esas condiciones, de ese aire, ¿verdad? Que tiene ese wet bulb temperature bien bajo. ¿Está bien? Así que ahí estamos. Vamos poco a poco clarificando ciertos conceptos. Vamos a dar algunos facts importantes, ¿verdad? Pero estos son real facts, no son fake facts. Así que usualmente en una torre de enfriamiento, ¿verdad? Para una planta que genera 700 megawatts, acuérdense que las torres de enfriamiento se utilizan mucho en power plants. ¿Por qué? Porque en los power plants, como usted aprendió en termodinámica y va a ver en el video de la planta nuclear, hay un condensador y ese condensador necesita agua fría. Así que el agua entra fría al condensador y sale caliente. Pues yo la envío a la torre de enfriamiento, la enfrío, vuelvo y la recirculo y la uso en el condensador para no todo el tiempo estar teniendo que meter agua fría del río nueva y arrojar agua caliente al río nuevamente. Así que los cooling towers también son procesos ambientalmente amigables desde ese punto de vista. Además de eso, cuando las torres de enfriamiento operan eficientemente, en este caso 95% de eficiencia, vemos que se pierde 5% del agua, porque ustedes van a ver ahorita, si ya no lo expliqué, que el agua que va cayendo caliente por la torre que se va enfriando en contacto con el agua, hay evaporación del agua. Eso también ayuda a enfriar el agua. Y, al haber evaporación del agua, pues, pérdidas de agua. Si esto es recirculado, o sea, caliente, la enfrío, la envío al proceso, sale caliente el proceso, la envío a la torre para enfriarla nuevamente,
pues como esto es un loop, se va a secar porque todo el tiempo va a haber evaporación, por eso usted ve el humo blanco que sale, porque aire bien cargado de agua, de gotas de agua. Así que si usted no hace un make-up, que es make-up, agua de reposición, usted tiene que reponer lo que se evapora para poder evitar que se seque el agua, ¿verdad? Que entra y sale de la torre, porque siempre va a haber pérdida. Así que se pierde 5%. Bien, se pierde un 5% cuando la eficiencia es del 95%. Para el tipo de torres de enfriamiento de tiro natural, vemos que es mínimo el consumo de energía debido a que no tiene tantos aditamentos mecánicos que necesiten electricidad, compresores, bombas, ¿verdad? Blowers. Eh, Otra cosa bien importante es que los cooling towers save plants thousands of millions of dollars per year in water consumption and recycling costs, lo que les dije ahorita, o sea, eh, imagínense tener que estar tratando agua del río, ¿verdad? Quitarle dureza y ponerla en condiciones para meterla en un condensador. Eso es bien costoso. Gracias a Dios tenemos redes de enfriamiento que nos permiten recircular el agua, ¿verdad? En el proceso. Así que vamos entonces ahora a otra definición bien importante, ¿verdad? Pero ya todos sabemos la diferencia entre vapor y gas. ¿Cuál es la diferencia entre vapor y gas, por favor? ¿Cuál de los dos es condensable? Perfecto, los vapores son condensables. Si usted mira, ¿verdad? En la curva de equilibrio, si usted tiene vapor aquí, tiene líquido aquí y está aquí, usted con un aumento en presión puede condensar un vapor. Los gases están más alejados de esta línea, así que por mucho que usted comprima, es difícil poderlo condensar porque nos vamos a ir a la zona de supercritical condition. ¿Está bien? Así que esa es la diferencia, ¿verdad? Entre vapor y gas. Los vapores son condensables, los gases hay que licuar. ¿Está bien? Sí, es difícil de condensar por un proceso simple como cambio de presión. ¿Está bien? Así que aquí está la definición de vapor que acabo de darles. Tenemos la definición de gas. En este caso, vapor va a ser, en el caso de las torres de enfriamiento, vamos a tener un gas que contiene vapor de agua, ¿verdad? Porque el aire que usted pues respira o que tenemos en Puerto Rico tiene una cantidad de humedad en su interior. Pues vapor va a ser el vapor de agua y gas va a ser el resto, que va a ser en este caso aire. ¿Está bien? A le vamos a llamar agua y a B le vamos a llamar aire seco, porque si usted le quita la cantidad de agua que tiene, la humedad que tiene el agua, pues le va a quedar aire seco. ¿Está bien? Y entonces aparece la primera definición, aparece Y prime, que es prácticamente la masa de vapor sobre la masa de gas. ¿Está bien? Y es lo que se conoce como humedad absoluta. ¿Está bien? Si usted tiene esas cantidades en moles, entonces ya no lleva al prime y se llama molar absolute humidity. ¿Está bien? Y prime para másico, Y sin prime para molar. Pero es la masa de vapor sobre la masa del gas. ¿Está bien? Eh, ¿Cómo puedo expresar eso en presiones parciales? Pues yo sé, en este caso, ¿verdad? La presión parcial es igual, por ejemplo, la presión parcial de agua, del vapor de agua va a ser igual a su fracción en el gas por la presión total. Si despejo para YA, me queda la presión parcial sobre la presión total, que ya usted lo sabe, lo aprendió desde termodinámica. Así que, si necesito, ¿verdad? Las moles de A sobre las moles de B, que es el aire seco, pues prácticamente yo multiplico la fracción de A por los moles totales. Y eso me da los moles de A. Lo mismo acá abajo, la fracción de B, que es el aire seco, por los moles totales. Así que moles totales con moles totales se van, se cancelan y por eso me quedan solo las fracciones. Por eso solo me queda el cociente de las fracciones. Entonces yo sé
que la fracción de A es la presión de A sobre la presión total, dividido sobre la fracción de B, que yo sé que es la presión de B sobre la presión total. Se cancelan las presiones totales y por eso solo me quedan las presiones parciales. Así que la presión parcial de B es la presión total P menos la de A. Y entonces, de esa manera, si yo tengo la presión parcial de A, del vapor de agua, a esas condiciones de presión y temperatura dadas, yo puedo calcular su humedad molar absoluta. ¿Está bien? Básicamente cojo la presión de vapor de agua sobre la presión total menos la presión de vapor del agua. ¿Cómo la hallo el Y prime si lo necesito? Pues necesito multiplicar por el peso molecular arriba y dividir entre el peso molecular del aire seco, que es 29, ¿verdad? El del agua sería 18 o 29. Para poder pasar de mole a masa, pues uso los pesos moleculares de como los ven aquí. ¿Está bien? Así que ya ahí tenemos Y y Y prima. Condiciones de saturación, pues prácticamente usted si quiere calcular el Y de saturación y el Y prima de saturación, prácticamente donde aparece la presión de vapor, es la presión de saturación a esa temperatura, a la temperatura que está el sistema. Lo mismo lo ve acá, de usar la presión de vapor, pues va a usar la presión de saturación, pesar, ¿verdad? Que usted sabe cómo hallarla, de Antoine, a las condiciones del tema. Entalpía, esto es bien importante, bien importante, ¿está bien? Bien importante porque la vamos a usar todo el tiempo que necesitemos hallar la entalpía del aire que entra a la torre de enfriamiento. Ese es el primer cálculo que usted va a hacer y si se equivoca, pues todo el diseño de la torre va a estar mal. En este caso hay muchas cosas que decir, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, esta ecuación se parece a la que usted vio en química general, que es que delta H es igual a M C sub P por delta T. ¿Está bien? C sub P por delta T. Entonces usted dirá, pero ¿y dónde está la M? Pues la M usted la manda a dividir aquí y por eso el estado le va a dar kilojoules por kilogramo, en este caso de aire seco. O sea que la masa está implícita allí, porque esto no es entalpía absoluta, ¿está bien? Es específica, está por unidad de masa, por eso usted no lo ve allí. ¿Qué otra cosa no ve? Oye, pero es delta H. ¿Dónde está la otra H? Yo solamente veo una H que es H prime. Pues la otra es 0. ¿Por qué es 0? Porque si usted recuerda, en las clases de termodinámica y química física, usted elige una condición de referencia, mírenla aquí, una temperatura de referencia, para la cual usted dice que la entalpía es 0. Así que por eso usted no ve el delta H, solo ve una H, porque es que la otra es 0. ¿Está bien? Y esa temperatura de referencia, ahorita vamos a definir la temperatura, o mejor dicho, ya mismo, es 273 Kelvin. Siempre vamos a usar 273 Kelvin como temperatura de referencia. ¿Está bien? Ahí está. De resto, pues ahora sí ya se parece, ¿verdad? Vemos dos términos. Vemos este término relacionado al calor sensible del gas. ¿Cuál es ese calor sensible del aire seco? Porque B, aire seco. Sería C sub P por delta T del aire seco. Pues resulta que si usted tiene la corriente a 300 Kelvin y su temperatura de referencia es 273, de donde va a partir, pues hay un calentamiento, por eso se llama calor sensible, desde 273 hasta 300. Y sería temperatura 300 menos la de referencia 273. Por eso se llama sensible, porque usted percibe un cambio de temperatura. Este otro término correspondería al calor sensible C sub P del agua por delta T. Lo mismo, si la corriente está a 300 y la de referencia era 73, pues ese vapor primero se calentó hacia esa temperatura, pero lo más probable es que también haya vaporización
¿Está bien? Así que por eso, como el agua es la que se evapora, el agua es el que se evapora del agua líquida al aire, pues yo tengo que meter el calor latente, vaporización del agua. Por eso no hay calor latente, vaporización del aire, porque el aire no se está ni evaporando ni condensando. Solo el agua líquida se evapora y sale con la corriente, ¿verdad?, de aire por el tope de la torre. Otra explicación es ¿por qué aparece el J prime? Piensa un poco, ¿por qué estamos usando el J prime? Pues el primer término se supe es kilojoules por kilogramos de aire seco Kelvin por el delta T que en Kelvin. ¿Está bien? Kelvin se cancela con Kelvin y entonces me queda kilojoules por kilogramo de aire seco. Así que yo uso este J prime para que la respuesta me quede también por kilogramos de aire seco. Porque si usted se da cuenta, Y' es kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, que multiplica Cp del agua, que es kilojoule por kilogramos de agua por Kelvin, por el delta T, que es Kelvin, ¿está bien? Más el calor latente de vaporización, que es kilojoule por kilogramos de agua. Así que esto me queda al final. ¿Qué me queda? Me queda kilogramos de agua, kilogramos de aire seco por kilogramos de aire seco, y el de energía sería kilojoule por kilogramos de agua. Así que el J prime prácticamente lo que me ayuda es a cancelar los kilogramos de agua, porque la respuesta tiene que quedar en kilojoules por kilogramo de aire seco. Acuérdense que por eso es prime, kilojoules por kilogramo de aire seco. Estas son las unidades de la entalpía que vamos a usar. Por eso necesitamos calcular el J prime para poder hallar la entalpía de las corrientes del problema. ¿Está bien? Así que tenga en mente esta ecuación, es la ecuación más importante que estamos discutiendo hasta ahora. El calor húmedo, básicamente, si usted se da cuenta, el calor húmedo es la suma del calor latente de vaporización del aire seco más el calor latente de vaporización del agua, pero lo multiplico por Y prime para que me quede en unidades de kilojoule por kilogramos de aire seco, como lo acabé de explicar en el slide inmediatamente anterior. La humedad relativa, que prácticamente es la relación entre la presión parcial que tiene, ¿verdad?, en este caso el vapor de agua, sobre la presión parcial de saturación, PSAT, por 100%. Si estoy lejos de esa presión de saturación, obviamente la humedad relativa va a ser bien baja. Si estoy cerca, pues obviamente la humedad relativa va a ser bien alta. ¿Está bien? Vamos entonces a explicar un poco ahora los balances de materia, la ecuación de diseño que vamos a utilizar, y para que el próximo jueves entonces nos dediquemos a resolver el primer ejemplo de diseño de torres de enfriamiento. Así que el objetivo ahora es combinar tanto balances de materia como de energía para poder llegar a las ecuaciones, ¿verdad?, de diseño. Y entonces, sí, esto es lo que dice aquí, poder desarrollar la ecuación de diseño de torres de enfriamiento. ¿Está bien? Vamos entonces a mirar, está un poco largo el video, no quiero que esté muy largo, así que voy a cortar aquí, y en la próxima, en el próximo video entonces vamos a explicar las ecuaciones de diseño de las torres de enfriamiento. Muchísimas gracias por su atención y estamos conectados. Nos vemos.